Pero bien, dicho esto, lo que nos tiene que hacer pensar es básicamente que la cultura, entre comillas, de este Can, de este dragón, de esta serpiente, viene de muy lejos, viene del jardín del Edén. Satanás optó por lo que ahora muchos llaman en plan reptiliano, tomar esa forma en apariciones como personas, como dragón incluso, en manifestaciones suyas, no porque él sea así, sino para rememorar el momento en que hizo caer a la humanidad. Siempre recuerdo cuando una persona me escribió dando todo su testimonio porque había estado puesto también en cuestión de yoga y precisamente me narró su experiencia de cuando entró en su casa, que se sorprendió mucho porque delante suyo se le apareció un dragón mirándolo fijamente y él salió corriendo. Allí se dio cuenta que algo pasaba con el yoga y gracias a Dios pudo ver todos los temas que estábamos presentando y convencerse de que eso es una cuestión satánica y ya se alejó totalmente de eso. También recuerdo a otra persona que venía a mi gimnasio, un chico más o menos tenía mi edad, y me contó cómo él también hacía yoga y que parecía que le iba bien por estiramientos, pero cuando le pregunté si le había sucedido algo raro, me dijo que sí, que notó unas presencias extrañas, como unas sombras, algo que le generaba un mal rollo, como decimos aquí, una mala sensación, y también se asustó mucho. Pero que a él le contaban que todo esto era porque pasaba ya a un estado de conciencia un poco superior, etcétera, etcétera. Pero él ya se dio cuenta que eso muy, muy bueno precisamente no era. Y bueno, lo advertí y gracias a Dios, que yo sepa, también dejó yoga y se dedicó solo a hacer musculación y ya está, sin meterse en cuestiones que ya veis a dónde llevan. Pero por desgracia tanta gente se pone en estas cosas y cree que realmente eso le funcionará a las mil maravillas, y sí, algunos ganarán mucha agilidad y todo lo que queráis, pero a la hora de la verdad ya sabéis que hay algo más que ejercicio en todo esto. Y cuando ya entra el factor que tiene que ver con cuestión mental y un proceso para dejar la mente en blanco y tantas cosas más, a partir de aquí ya estás. El diablo ya ha conseguido abrirte la puerta y hacer que tu glándula pineal sea para él el pasillo de honor, como la gala de los Oscar. Bueno, dicho esto, ya me voy a centrar en algo que nos servirá para dar continuidad en el próximo tema. Y esto es un texto bíblico que aparece en el libro de Números, capítulo 21, escrito por Moisés. Y vais a ver un episodio que aquí se describe, que nos va a servir para entender un poco más todo esto. He de haceros referencia también que cuando hablamos de Can como serpiente, vais a ver aquí un relato sobre serpientes ardientes. Y vamos a mostrar, si Dios quiere, en los próximos temas de los misterios de Babilonia, la asociación entre este tipo de ardor, serpiente ardiente, ya con la propia palabra, y con un nombre, con un hijo de Noé. Y que nos va a servir para llegar a una serie de conceptos que van a unirlo todo, pero todo en su momento. Mientras, mirad qué dice el texto de Números 21, del 4 al 9. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hacía referencia al maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés:
hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este episodio a muchos les sorprende. ¿Cómo puede ser que Dios, que dice que no te hagas imagen para adorarla, etcétera, hiciera hacer esto a Moisés? Una serpiente de bronce subida encima de una asta, y que quien mirara a la serpiente al ser mordido viviría, sería sanado. Porque ya sabéis que esas picaduras de serpiente eran realmente mortales y al cabo de muy poco rato. Ya sabéis también en la historia bíblica cómo aparece que hay un rey que ve que aún se conserva esta serpiente de bronce, y han pasado años, y es un rey del pueblo de Dios, y ve que la gente la quiere adorar, y él la convierte en polvo. Pero, una vez más, ¿por qué se debía hacer una forma de serpiente para salvarse de la mordedura de serpientes? Pero si esto es un símbolo satánico. Y aquí muchas personas ya se pierden totalmente y creen que Moisés era un siervo aún de cultos paganos egipcios, donde él había aprendido todas esas cosas, y lo que hacía era llevar por un camino iniciático a gente de su pueblo hacia la perdición, o con un conocimiento oculto, muy bueno para otros. Pues no, nada de eso fue así. Es cierto que Moisés conocía todas esas cosas, pero cuando hizo esto fue por orden divina y tiene una explicación, y eso es lo que vamos a ver en la próxima conferencia, entre otras cosas, por supuesto. Pero mirad, para pensar un poco más, dejamos ese relato y vamos avanzando hasta que aparece Jesús ya en la tierra, en el Nuevo Testamento. Y en el capítulo 3 del libro de Juan, versículos 14 y 15, hay una conversación en ese capítulo que narra la historia de un encuentro entre alguien sumamente importante en la sinagoga, llamado Nicodemo, y Jesús. Y tienen un diálogo. Nicodemo va a buscarlo de noche a Jesús para no ser visto, porque tenía miedo de que lo tildaran que estaba siguiendo a este nuevo maestro. Y tiene una conversación impresionante, preciosa, de una profundidad, bueno, increíble, majestuosa. Pero mirad qué dice Jesús en un cierto momento, y está registrado en los versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo del Hombre hacía referencia al mismo, a Jesús. Y dice que era necesario ¿el qué? Sería necesario que se levantara al Hijo del Hombre. Y lo compara con la serpiente en el desierto, que también fue levantada en esa asta. ¿Y para qué? Dice que para conseguir ¿el qué? No perderse, conseguir la vida y vida eterna, creyendo en Él. Y aquí muchos dicen, ¿veis? Jesús también estaba difundiendo toda una creencia gnóstica. Jesús también estaba haciendo referencia a un culto pagano, y que Él también era la serpiente. Bueno, pues esto lo veremos el próximo día. ¿Realmente era todo así o había algo más? Es evidente que aquí la serpiente en el desierto es un símbolo de Jesús en la cruz, también levantado. Pero ¿por qué cogió ese símbolo Jesús también para él en esos momentos, si era el símbolo ya para el diablo?